Ávila Camacho rompió relaciones con Japón y decretó la suspensión del comercio internacional con el eje Berlín-Roma y Tokio. Manuel Ávila Camacho implementó la llamada política de unidad nacional, pues en 1942 resultaba evidente que México participaría o no en la Segunda Guerra Mundial, si no se iba a ver afectado obviamente. La unidad nacional debería sostener la soberanía de México ante propios y extraños. Y bueno, ¿qué creen? Debido a que México suspendió el comercio entre el eje, submarinos alemanes hundieron buques petroleros en el Golfo de México, por lo cual Ávila Camacho declaró la guerra contra las potencias del eje Berlín, Roma y Tokio. Eso no me lo esperaba. Aquí podemos ver cómo Manuel declara la guerra contra el eje. Y bueno, también se crearon aspectos de la unidad nacional, como la integración del Escuadrón 201 para apoyar las acciones militares de los aliados del Pacífico, el servicio militar obligatorio, la entonación del himno nacional en escuelas públicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, México pactó formalmente con los países aliados, Estados Unidos e Inglaterra, con base en una política de buen vecino. Se otorgó la visa a miles de mexicanos para trabajar en labores agrícolas y ferroviarias en Estados Unidos, a los que se les denominó braceros. Gobierno de Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. En el 46 surgió el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Se iniciaba la era del civilismo, es decir, licenciados al frente del Poder Ejecutivo. Miguel Alemán fue el primer presidente egresado de la UNAM y fue el que ordenó la fundación de la ciudad universitaria. Se inició su construcción en 1947 con arquitectos destacados como Pedro Ramírez, Mario Paní, Mano Gormán y Carlos Lazo. Miguel Alemán impulsó importantes áreas industriales como el sistema hidroeléctrico en la región del río Balsas, la red carretera, la ampliación del sistema ferroviario, puertos y aeropuertos. También surgieron otras industrias durante su mandato, como el Banco Nacional Monte de Piedad, Petroquímica Nacional, Patronato del Ahorro Nacional y Diesel Nacional. El milagro mexicano estaba llegando a su máximo esplendor como la industria televisiva en México. Y en 1947 fusionó la International Telephone and Telegraph Company y Ericsson de México, dando origen a Teléfonos de México, Telmex. Etapa 2. El desarrollo estabilizador y el milagro mexicano, de 1952 a 1970. Esta etapa se extendió hasta 3 sexenios, y el de Adolfo Ruiz Cortines, el de Adolfo López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz. Debido a las dificultades de la Segunda Guerra Mundial, afectaron la capacidad monetaria y exportadora de México. La estrategia sostenida por estos mandatarios consistió para estabilizar la reserva monetaria del país, contrarrestar el déficit de la balanza de pagos y evitar la fuga de divisas, además de fortalecer el poder adquisitivo del trabajador común y así reactivar el mercado interno. También hizo fomento del empleo en dependencias públicas y privadas, ajustes salariales conforme a la inflación, subsidio de servicios como el agua, la luz eléctrica, el teléfono y el transporte público, reducción al pago de contribuciones fiscales. Y para equilibrar la balanza de comercios de pagos, es decir, la relación entre los ingresos y los egresos de divisas, se buscó dinamizar más la actividad exportadora del país. Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, la economía europea exigía una mayor recuperación y los mercados asiáticos un mejor posicionamiento, mientras que en Latinoamérica se empezaba a perder terreno y competitividad. El peso se evaluó el 17 de abril de 1954, con una cotización de 8.65 pesos por dólar. Se pasó de forma repentina a 12.50 pesos por dólar. Fue una fuerte depreciación cercana al 50% de la moneda nacional. También se estableció una política de austeridad del gasto público y ajustes salariales. El medio agrícola impulsó los precios de garantía y el seguro agrícola, así como la dotación ejidal aproximadamente de unas 3.5 millones de hectáreas. También hizo la creación del Instituto Nacional de Viviendas. Decretó el voto femenino por medio de la reforma del artículo 34 constitucional.
También la fundación de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, CNN, en 1956. También inauguró la presa Falcon, la termoeléctrica de Lechería, las plantas refinadoras de Azcapotzalco y la ciudad Pemex. El 28 de julio de 1957, la Ciudad de México sufrió un sismo de 4.5 grados, con un índice de 52 muertos y algunos daños de infraestructura urbana. En 1958 se presenció la huelga de trabajadores de la industria ferrocarrilera, movimiento dirigido por el líder Demetrio Vallejo. El conflicto se prolongó hasta inicios del siguiente mandato presidencial. Gobierno de Adolfo López Mateos de 1958 a 1964. Estuvo la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, en 1959. La fundación de la Comisión Nacional de Libro Texto Gratuito, CONALITEG, en 1959. La expropiación de la industria eléctrica en 1960. Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, en 1961. Instituto Nacional de Protección de la Infancia, INPI, en 1961, incluyendo desayunos y meriendas en escuelas primarias. La edificación del Hospital 20 de Noviembre, en 1961. Adolfo López también supo reclamar y obtener la recuperación de Chamizal. Promovió la inversión en áreas como la electricidad, la petroquímica, la siderurgia y la industria manufacturera. Con apoyo de Estados Unidos se impulsó la Alianza para el Progreso y se incrementó la producción agrícola. México mantuvo el reconocimiento al régimen socialista de Fidel Castro en Cuba. A pesar de las presiones por el presidente John F. Kennedy, un gobierno que inició un bloqueo económico contra ese país caribeño en 1962 llamada Crisis de los Misiles. También la huelga de profesores normalistas de 1961 y el surgimiento de un movimiento armado impulsado por el líder guerrillero Lucio Cabañas frente al Partido de los Pobres. Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Fomentó 107 presas hidráulicas y amplió el sistema de riego. Todo esto lo que nos viene aquí contando el video es sobre la historia de México contemporánea, más que nada los puntos más, la información más concreta y más subestimada, ¿sí? Les voy a dejar el link para que lo puedan ver completo. La verdad sí es un video con una información interesante, ¿sí? Pero vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Espérenme. Por ejemplo, en los desafíos principales, a pesar de su potencial, México enfrentó retos significativos en el contexto contemporáneo. Sí, por ejemplo, en el punto número 1 hablamos de la seguridad y el Estado de Derecho. La falta de seguridad y la ausencia de un Estado de Derecho efectivo son problemas graves que obstaculizan la inversión nacional y extranjera, el desarrollo socioeconómico y el bienestar en general, ¿sí? En la economía y desarrollo persisten desafíos estructurales como el desequilibrio de las finanzas públicas, la precariedad fiscal, la necesidad de mejorar la logística, o sea, la infraestructura y la energía, y la incertidumbre regulatoria que disuade la inversión a gran escala. Derechos humanos y desigualdad social. El país enfrenta retos continuos en materia de derechos humanos, incluyendo la violencia contra las mujeres, la atención a las familias de personas desaparecidas y la lucha contra la marginalidad, la pobreza, el racismo y la discriminación. Varios de estos puntos todavía sigue siendo un desafío principal aquí en México en la actualidad.
¿sí? Hay que tener muy en cuenta todos estos puntos porque aún así se hable a lo anterior, a lo actualidad, a lo real, todavía sigue siendo un problema, un desafío que vive aquí en México. Luego dice cambio climático. México es vulnerable a los impactos del cambio climático, como sequías y otros desastres naturales, y al mismo tiempo como uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Tiene un papel crucial en la mitigación global. Sabemos que eso es todavía y hasta hoy sigue siendo un tema que se sigue hablando sobre el cambio climático que hay aquí en México, y no nada más en México, también en otros lugares, ¿sí? Vamos a ver la siguiente, que nos habla de la globalización, ¿sí? La globalización, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las relaciones internacionales están intrínsecamente vinculados, ya que la globalización es el proceso general de creciente interconexión mundial, mientras eh, que el tratado fue un acuerdo comercial específico que amplifica y acelera este proceso dentro de la América del Norte, influyendo directamente en la política exterior y la cooperación trilateral. Sí, vamos a ver abajito qué es la globalización, que nos habla de cada uno de estos puntos. La globalización es un proceso a gran escala que implica una creciente comunicación e interdependencia económica, tecnológica, social y cultural entre los países. Sus principales motores son los avances en tecnología, transporte, comunicación que facilitan la circunstancia transfronteriza de bienes, servicios, capitales, personas e ideas. ¿Sí? Ese tema viene un poquito más resumido, algo implícito a lo que realmente nos habla esta información, porque es una información mucho más grande, más compleja, ¿sí? Vamos a ver lo que es el tratado, que estuvo vigente desde 1994 hasta ser reemplazado por el TMEC. Fue un acuerdo internacional firmado por Canadá, Estados Unidos y México para crear una zona libre de comercio en América del Norte. Su objetivo principal era eliminar la mayoría de los aranceles y otras barreras comerciales entre los tres países, facilitando, aumentando el comercio y la inversión intrarregional. Sí, en relaciones internacionales, las relaciones internacionales abarcan las interacciones políticas, económicas, sociales y culturales entre diferentes estados y actores no estatales a nivel mundial. La globalización ha impactado las relaciones internacionales al generar nuevas perspectivas, enfoques y dinámicas del poder a nivel mundial. Sí, acuérdense que esas tres van ahora sí que en un impacto, ¿sí? Luego vamos a hablar sobre la interrelación. El tratado como manifestación de la globalización es un ejemplo concreto de la globalización económica en acción. Eliminó barreras comerciales, promovió una integración económica más profunda entre los países miembros, lo cual es un aspecto clave al de la globalización. Sí, aquí también hubo una de la influencia en la política exterior. El acuerdo fortaleció la relación entre los tres países, que cuáles eran. ¿Cuáles eran los tres países? Canadá, ¿cuál más? Canadá, Estados Unidos y México, ¿sí? Hay que aprendernos ese tipo de tres nombrecitos, afectando su política exterior y fomentando la cooperación en temas que van más allá del comercio, como asuntos laborales y medioambientales. Impacto en el sistema global convirtió a América del Norte en la mayor área de libre comercio del mundo en su momento, aumentando la competitividad de la región en el mercado global. Esto reconfigura las cadenas de suministro y los flujos de inversión, con consecuencias en las relaciones comerciales con el resto del mundo. Marco para el comercio.
La globalización requiere marcos normativos para gestionar el creciente volumen de comercio. ¿Sí? Tratados como proporcionan dichas reglas, garantizando un entorno de estabilidad y confianza para las inversiones transfronterizas.